Bueno, yo cuando estaba en el colegio había una forma muy fácil de acordarme de esta parte de Pitágoras y trigonometría, y era esta cosa. Eso se lo enseñaron. A mí me enseñaron la propia acordada que decía Oscar, Oscar, Arias, Arias, Arellano, Arellano. Mm, Algo así. yo creo que esto es más fácil. Pero, Usted nada más dice Socatoa y ya se acuerda. Oscar Arias, Herediano, Herediano. No, pero, va, usted agarra usted se aprende de memoria. Socatoa, fácil. Entonces, por ejemplo, en este ejercicio, se desea sujetar un poste de 20 metros de altura con un cable que parte la parte superior de del mismo hasta el suelo, de modo que forme un ángulo de 30 grados. O sea, de aquí, acá y aquí forma el ángulo. Entonces nos dicen calcular el precio del cable si cada metro cuesta doce dólares. Entonces, si nos están diciendo básicamente que calculemos el cable y calculemos el precio. O sea, el tamaño del cable y luego calculemos el precio. Entonces, aquí simplemente nosotros buscamos lo que tenemos, ¿no? Que tenemos este cateto. Este no lo tenemos, no sabemos qué es. Tenemos que buscar la hipotenusa y tenemos el ángulo. Entonces nosotros buscamos lo que tenemos. Tenemos el ángulo. ¿Y qué tenemos aquí? Un cateto opuesto o adyacente. ¿en cuál de las dos? ¿En la X o en la? O sea, La X es tenemos... opuesto. Ajá, La exacto, que sí, está al sí. lado del ángulo es adyacente. Exacto, sí, sí. Y nosotros no sabemos el adyacente, ¿verdad? No sabemos qué valor tiene. Entonces agarramos el opuesto, que sí conocemos el valor. Entonces nosotros nos venimos acá a la palabra esta, SOHCAHTOA, y nos dice seno. Bueno, no, mentira, a ver. Tenemos, ok, la O significa opuesto, la A significa adyacente, ok. Entonces, esto se lee básicamente así. Tenemos el opuesto, entonces usamos el seno, ¿no? Tenemos seno de 30 grados, que están ahí, es igual a opuesto entre hipotenusa. Y ya solo despejamos la hipotenusa. ¿Sí o no? ¿Se entendió? Entonces se le está pegando bastante. Está pegando mucho. Mm. ¿Ahora? O no sé si es a mí. No sé si es a mí o a usted, pero sí se estaba pegando. Sí, Está ya pegando. está. Ok. Bueno, entonces voy de nuevo. Avíseme si me quedo pegado. ¿Qué? Entonces, nosotros tenemos aquí este triángulo, tenemos el ángulo, tenemos un cateto conocido y la hipotenusa que hay que buscar. Entonces, aquí nosotros simplemente tenemos esta palabrita. Entonces, ¿qué tenemos de este triángulo? Tenemos un opuesto, tenemos una hipotenusa que buscar y tenemos los 30 grados. Entonces, eso se lee así, seno de 30 grados es igual a opuesto entre hipotenusa. ¿Se entendió? Esa parte. Eh, Más o menos opuesto. Ok, ok, sí, sí, ya entendí. Ok, la S es de seno, la C es de coseno, Sí, la S de sí, C de bueno, sí, eso sí, entendí. y la O es de opuesto, la A es de adyacente. Sí, ¿Ok? sí. Y esto se lee así. Seno es igual a opuesto entre hipotenusa. Este otro pedazo se lee coseno es igual a adyacente entre hipotenusa. El tercero se lee tangente es igual a opuesto entre adyacente. O sea, siempre va a ser no sé, el seno coseno, seno coseno tangente del ángulo, igual entre lo que diga, ¿verdad? Opuesto entre hipotenusa, adyacente entre hipotenusa, opuesto entre adyacente. Entonces, en este caso,
nosotros tenemos el ángulo acá, entonces, y tenemos un opuesto, entonces sería seno de 30 es igual a opuesto entre hipotenusa. Y ya solo despejamos la hipotenusa. Eso nos queda así. Y vamos a la cálculo. 20 entre seno de 30. Esto da 40. ¿Qué? 40 metros. Entonces, ¿cómo sabemos? O sea, si el cable es $12 por metro y tenemos 40 metros, entonces 40 por 12 es igual a $480 el precio. ¿Sí? Sí, Ok. Vamos con el siguiente ejercicio y digo, ya voy a dejar que usted lo haga para mientras lo voy guiando. Ok. Entonces, nos dicen calcular la altura A de un árbol sabiendo que si nos situamos 8 metros de la base al tronco, vemos la parte superior de su copa en un ángulo de 36,87 grados. Bueno, por ahí tenemos el triángulo ya dibujado. Entonces, para este triángulo tenemos que encontrar A. Entonces, de esto usted cuál usaría? ¿El SO, el K o el TOA? eh, el K, ¿Por qué? creo yo, es que eh, Ok, vamos haciéndolo. Coseno de 36,87 grados es igual a adyacente entre hipotenusa. Ok, sí podría. El único problema aquí es que no conocemos el valor de la hipotenusa. Entonces no hay forma de despejar a A. ¿Ves? Entonces usted tiene que, digamos, escoger cuál de estos usar dependiendo de lo que tiene. entonces, y es que si ocupamos la hipotenusa, no hay que sacarla. Si ocupamos el cateto también. Es que no puede, sí, ok, ok. Entonces, vea, voy a hacerlo yo. Entonces, No tenemos hipotenusa, ¿ok? Y no tenemos el otro cateto. ¿Qué hacemos? o- Tenemos opuesto, tenemos adyacente adyacente y tenemos un y ángulo. opuesto que hay que buscar, ¿ok? Vea lo que hice aquí, opuesto y adyacente. Entonces, si pongo tangente de 36,87 es igual a opuesto entre adyacente. Ahí ya hay despeje, ¿verdad? Sí, ahora sí, ya, ya quedó claro. Ok, entonces digamos, usted escoge en cuestión de lo que de lo que usted tenga. O sea, si usted tiene por ejemplo, un opuesto y ocupa buscar, o sea, esto es básicamente así. Usted aquí agarra lo que ocupa. Si usted tiene un opuesto y tiene el seno, entonces usa esta. Si usted tiene un adyacente, usa esta. Si usted tiene un opuesto o un adyacente, usa esta. O sea, es dependiendo. Lo que importa al final es siempre que le quede una variable para que usted lo pueda despejar. Y si no, y si digamos, se le confunde o algo, puede probar las tres, a ver cuál de las tres le queda bien y despeja. Entonces, esto es 26,87, 8 por tangente de 36,87. Esto da 6. Entonces, la altura del árbol es 6 metros. Vamos al siguiente. Este está más interesante. Calcular cuánto mide la mediana de un triángulo equilátero. Los tres ángulos son de 60 grados, cuyos lados miden 12. La mediana es el valor que viene de acá, acá. Entonces, voy a dibujar el triángulo.
y esto mide 60 grados, ¿verdad? Ok, me dicen, o sea, me piden sacar esto. Ahí dice. Vemos que aquí tenemos un triángulo rectángulo, tenemos tenemos los ángulos, tenemos este ángulo, tenemos que cada lado mide 12, ok, aquí abajo también mide 12. Esto se puede resolver de dos formas. Se puede resolver Yo estaba por, pensando en partir de la mitad. sí, es básicamente lo que vamos a hacer. Se puede resolver por Pitágoras y se puede resolver por trigonometría. Y resolvamos por Pitágoras para no complicarnos. Entonces, Es que mejor. sí, Pitágoras nos facilita la vida. Sí, pero también depende de lo que usted tenga, Lo que ocupa porque, hacer, porque digamos, en este caso estoy viendo trigonometría, entonces debería hacerlo con trigonometría, pero no, no, no. pero digamos, si usted tuviera este caso, ¿cómo lo Ajá, ahí sí, va? Ahí ya sí ahí sí no tiene puede que ser usar con Pitágoras. trigonometría. Ajá, Pero si te va como al de arriba, ajá, Pitágoras. aquí sí. Entonces, digamos que aquí esto es 6, aquí es 12. Entonces, el cateto que estamos buscando era hipotenusa al cuadrado menos 6 al cuadrado, ¿no? Para sacar hipotenusa, El Pitágoras. cateto, el cateto. Al cateto no era 2 a la 2 es igual a X o C. C a... Era menos, sí, menos 6 a la Ah, 2 ahora sí. hagámoslo paso a paso. Tenemos esto, ¿no? C1, Ajá, dos. Digamos que C1 es el que estamos buscando. Entonces nosotros lo despejamos. Nos queda así. ajá, ahora sí. Sí, es que a veces haciendo el paso directo desde la fórmula. Ujú. Y ya. Sí, sí. Ahora sustituimos. Eso nos queda 2 al cuadrado menos 6 al cuadrado. Da 6 raíz de 3. Y esa es la altura. 6 raíz de 3. Desde aquí pasamos de usar trigonometría porque no es necesario. Bueno, una cosa que me comentó la profe es que enseñara cómo pasar de radianes a grados y de grados a radianes. Pero te lo voy a decir así. No, o sea, ya lo vi y está muy fácil en realidad. Y la profe de nosotros nos dijo que era un tema que, o sea, tiene que salir, pero que era saltárselo. Pero si quieres lo vemos, ¿está bien? No, es fácil. Es que Digamos, si sí, tenemos 60 muy fácil, sí. grados, usted esto nada más Y lo hay multiplica por pi que, entre 180. Y si ajá, tenemos ahí un valor, no sé, de radianes cualquiera, nada más y nada más ciento los ochenta 100 entre por pi. 180 entre pi, ya lo saca. Ajá, y ya se sale. Sí, es fácil. De hecho, yo tuve clases que fue el jueves de mate, entonces estoy dejando fresco, más o menos. Mm. A ver, vamos al 5. El siguiente triángulo rectángulo se conoce sus catetos. Uno mide 4 metros y el otro mide 3 metros. Calcular la hipotenusa y los ángulos A y B. La hipotenusa es muy fácil, calculémosla. Sería 4 a la 2 más 3 a la 2. Esto es 16 más 9. Esto es raíz de 25. Y esto es 5. Ya, la hipotenusa. Ahora vamos a los ángulos. Ok, esto está vacilón. ¿Les han puesto algún ejercicio en el que tengan que calcular el ángulo? No, solamente. Ah, bueno, sí, creo que es que no tengo el. A ver si me da un momento, puedo traer el folleto, pero yo creo que sí. Y hagámoslo. Ok. Bueno, y Me parece que sí tenemos, me puso uno. aquí tenemos, voy a poner la palabra, ¿no? To- De esto, ¿cuál de los tres usaría? ¿El solca o el toa? Yo creo que se puede usar Voy cualquiera, para porque tenemos todos, ¿no? Tenemos los dos, el los dos puesto, el lados, los adyacente, dos. tenemos todo, entonces se puede usar cualquiera de los tres. Pero ¿cuál Yo usaría estaba, yo usted? estaba analizando, de hecho, qué teníamos.
Sí, sí, no, de hecho está todo, ¿verdad? Tenemos los dos catetos y la hipotenusa. Lo único que no tenemos es el ángulo. Y Pero, hicimos todo. ujú, pero, ¿cómo nosotros calculamos el ángulo? Si nosotros tenemos coseno de un ángulo ahí cualquiera, el ángulo es shift, o sea, usted toca en la cálculo shift coseno y le va a salir algo así, ¿ok? Ahí me sale, bueno, no creo que me sale con -1, pero me sale con paréntesis. Paréntesis. Sí, sale cos y un paréntesis. Ah, sí, sí, pero digamos, bueno, tenemos aquí coseno del ángulo, vamos a tener un valor, ¿no? Entonces, nosotros para obtener el ángulo es shift coseno a la -1 del valor. Igual con seno, ¿no? Seno del ángulo, valor. Entonces, el ángulo va a ser seno, o sea, shift seno, valor. Y el tangente también, tangente del ángulo, valor. Entonces, el ángulo va a ser tangente del valor. Ok, entonces usemos tangente, ¿no? Usemos que tangente del ángulo, digamos que estamos buscando el beta, tangente del ángulo beta, es igual a opuesto, ¿verdad? Según esta cosa, SOHCAHTOA, opuesto entre adyacente, o sea, 4 entre 3. Entonces tenemos aquí el valor, ¿no? Entonces, Ajá. ¿cómo quedaría eso? Esto quedaría beta, que es nuestro ángulo, tangente No es de... bravo. ¿Ah? Bravo. Beta, bravo. Como beta, bravo. Ah, es que creo que es alfabeto militar. A es alfa, B es bravo, C es Charlie, Ah, D no, es no, delta. no, este es el alfabeto griego. Ah, yo bueno, ahí. No, este es beta. Entonces, bueno, en griego, en el alfabeto, en el otro sí puede ser, di bravo. Entonces, y usted nada más pone shift tangente y tangente de 4 tercios y ya le va a dar el valor. Y el valor es 53,13 grados. Sí que claro eso. Sí, Ok, entonces ahora tenemos aquí un ángulo de 53,13 grados. Aquí tenemos un ángulo de 90 y de los ángulos internos de un triángulo sumados, ¿cuánto dan? eso no es el perímetro, ¿no? No, no, perímetro es en todos lados. Siempre, 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 en todos los triángulos, siempre sus ángulos internos suman 180. Por ejemplo, vea este. Este, ah, Pero se le está pegando un toquecito. perdón, perdón, es que me vinieron a decir algo. Eso es. Ok. ¿Qué? Estamos buscando toda la Ok, suma de ok, ok, los ok, ok. ángulos. Va, va. Entonces, en los triángulos, en todos los triángulos, rectángulo, equilátero, isósceles, el que sea, o sea, Ay, cualquier sí, triángulo, cierto. Ya capté, ya capté. ajá, siempre sus Sí, ángulos internos van a sumar 180. entonces sumo Ve- los dos y le resto 180 y lo que quede es el ángulo que falta. Exacto. Entonces, 180 menos 90 más el que encontramos, pues, esto nos da 36,87 grados. Entonces, nuestro alfa es 36,87 grados. ¿Sí tiene sentido? Sí.
Sí, sí. Ahora, eh, en el siguiente. Calcular el radio de la circunferencia que se obtiene al utilizar un compás cuyos brazos miden 10 centímetros si estos forman un ángulo de 50 grados. Calcular el radio de la circunferencia que se obtiene un compás cuyos brazos miden... Ok. Bueno, entonces, en este caso podríamos decir que aquí podemos dividirlo en... Nos piden calcular el radio, ¿no? El radio es este pedazo. No Lo todos podemos... los lados son todos iguales. ¿No? No dice cómo, no dice qué tipo de triángulo es. No, yo creo que es isósceles. Sí, porque si fuera equilátero, este ángulo mediría 60. En un triángulo equilátero, todos sus ángulos internos miden 60. Entonces, es un triángulo Ah, isósceles. ok, Entonces, el radio se entonces va a sí. hacer diferente. Entonces es, Lo podemos partir a la mitad. Entonces, tendríamos algo como es... mentira, 25 grados, ¿verdad? nada Tenemos más hacemos beta. eso con A y B. ¿Ah? En este Ah, caso, bueno, el A y el B van a ser iguales. Sí, pero vamos a ver. 25. ¿Qué? Tenemos aquí 10, ¿no? 10 centímetros. Y bueno, tenemos R medios. ¿Sí o no? sí, porque está partido a la mitad. Ok. Entonces, de Socatoa, ¿qué utilizaría acá? K, K, coseno. Porque Ok. tengo adyacente y tengo, bueno, adyacente El comillas. beta no sabemos cuál es. Ish, Si el ángulo que tenemos está acá, entonces, ¿cuál sería R entre 2? ¿Adyacente o opuesto? este sería opuesto, ¿no? Que pues Ajá. ya aplica, bueno, pues, Entonces, ¿cuál eso. usaríamos? So, Ajá, eso sí. exacto. Entonces, seno de 25 grados es igual a opuesto entre hipotenusa. Es que dice que lo opuesto a la pared, no el ángulo. Así así, la Sí, línea. digamos, si usted tiene el ángulo acá, el adyacente siempre va a ser aquí como aquí a la pura para. El opuesto va a El estar, opuesto. no, no, o sea, si el adyacente va a ser el que está aquí a la pura par del ángulo. El opuesto es el que está al otro lado casi. Ajá, ajá, ajá. Entonces, si Sí, despejando esto, pero estamos viendo tenemos, desde B. ¿ah? No, está. No, ya, ya. No, Es que pensé que estábamos viendo desde B. estamos calculando, suave. No, no, es que si lo viéramos desde B, sí está bien. Podríamos hacer coseno de beta es igual a adyacente entre H. Sí, Pero eso es vea, lo que estaba yo. ajá, pero ¿qué problemas tenemos ahí? No sabemos qué es R, no sabemos qué es radio. Ajá, no sabemos. Bueno, el radio es el que hay que buscar, pero tampoco conocemos beta. Pero me acabo de dar cuenta de algo. Si aquí tenemos 25 y esto mide 90, Ah, sí. entonces 180 es, digo, 180 menos 25 más 90, Sí, sí, ahí ya sacamos y ahí ya sacamos el radio. Todo. ajá, Y ese entonces me eso da igual. 65 grados. Entonces ya podemos sustituir aquí que beta es 65 grados, igual a R entre 2 entre H. H sabemos que es 10 centímetros, entonces despejamos H coseno de 6 es igual a R entre 2, podemos dejar el resolito, entonces nos queda que R es igual a 2H coseno de 65. ¿Sí? Sí. Entonces lo sustituimos por 10 coseno de 65 y
Esto me da 8,45 de R, ¿no? Sí, listo. Eso sería centímetros. Vamos al siguiente. A ver, calcular la altura de la torre de refrigeración de una central nuclear si se sabe que su sombra mide, que nos está diciendo que la sombra aquí mide 271 metros. Cuando el rayos solares con un ángulo de 30, nos dicen calcula la altura. Entonces tenemos un adyacente, un ángulo y ocupamos obtener el opuesto. De Socatoa, ¿cuál usaría? Toa, Ajá, ¿por qué? porque no tengo. H, voy a decir H, pero sí, hipotenusa en este caso. No, sí, exacto, Entonces, no tenemos hipotenusa. Entonces, tangente de 30 es igual a opuesto entre 271. Entonces lo opuesto va a ser 271 por tangente de 30. Esto va a dar 156,46 metros, ¿verdad? Este está bastante sencillo. sí, sí está. Vemos el siguiente. Las ciudades A, B y C son vértices de un triángulo rectángulo. Calcular la distancia entre A y C y entre las ciudades B y C si la ciudad B se encuentra a 100 kilómetros de la ciudad A y la carretera que una A con B forma un ángulo de 35 grados con lo que... Y nada más saquemos todo. Con ese se pusieron creativos. Sí piden mucho aquí, la verdad. Entonces, digo, saquemos el cateto y la hipotenusa. Entonces, aquí tenemos un adyacente, ¿no? Entonces tenemos Socatoa. ¿Cuál usaría? Y aquí sí, aquí no sabría decirle. Tenemos un O sea, adyacente, déjame pensar. Pero no tengo hipotenusa. ¿no? Sí, pero recuerde que obviamente siempre va a tener uno que despejar. O Es que sea, mientras usted tenga una uno de variable, estos, citas. ajá, K. ah, exacto. Sí, porque dice, si usted tiene todo, si usted tiene todo, entonces de que va a despejar. Entonces, mientras tenga uno, o sea, en Out. So, mientras tenga el opuesto, mientras tenga la hipotenusa, puede. En K, mientras tenga la adyacente, mientras tenga la hipotenusa, puede, y así. Entonces, sería K, coseno, coseno de 35 grados es igual a adyacente entre hipotenusa. Entonces, despejamos la hipotenusa. La hipotenusa me queda que esto es 100 entre coseno de 35. Queda 122,07. Y ahora ¿no? Si ya tenemos un cateto, una hipotenusa, entonces el otro cateto va a ser 122,07 al cuadrado menos 100 al cuadrado, ¿verdad? Bien, Sí, aquí sé que sí. entonces 122,07 al cuadrado menos 100 al cuadrado, esto da 70, sí, 70 metros. Bueno, no, 70 kilómetros, perdón, porque estamos usando kilómetros Está así. acá. Y ya, sacamos el cateto y la hipotenusa. Y veamos el último ejercicio. Problema 9. Miguel desea calcular la altura de dos edificios que están situados a 100 metros el uno del otro. Como tiene acceso al edificio más alto,
observa, o sea, yo creo que este es el último ejercicio que nos queda. ¿Qué tal si cierro aquí ahorita la sesión porque ya solo queda como 1 minuto y medio y la abrimos de un solo y terminamos? No, pero es que con eso sí se pusieron creativos. No, 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 pero está fácil. o O sea, sea, sí, porque sí, usted sí nada más puedo saca aquí, ver. saca aquí y ya, Ajá, ya saqué tiene como un algo. triángulo y parte el otro. Ajá, sí, sí, Ajá, fácil. entonces ya se lo tengo. Pero toda la explicación de Miguel y Sí, no, pero eso es como para meterle miedo a uno nada más. Pero a veces las cosas se ven grandes, pero en realidad no son tan difíciles. Entonces, bueno, voy a cerrar la sesión y la abro de un solo. ¿Qué? siempre. Ok. Ah, profe, por si acaso, tiene el iPad en 6. Sí, sí, no importa. La conecto. Pues, Sí, sí. eh, ¿qué vemos? Busquemos las preguntas nada más. ¿Cómo tiene acceso al edificio más alto? Desde la base del edificio se ve la azotea de otro edificio. ¿Puede Miguel calcular la altura de los edificios con los tres datos con los que cuenta? En el caso afirmativo, ¿cuál es la altura de cada uno? Tenemos que calcular la altura esta y la altura esta. Esta ya podemos. Ok, entonces de Socatoa, ¿cuál usaría para calcular esa altura? Usaría SOA, creo. SOA. Oh, ok, SOA. sí, porque tengo. No. No, Bueno, sí, a ver, a ver, a acá. ver. No, porque es que Sí. confundió opuesto con adyacente, entonces yo creo que sería acá en este caso. Entonces, coseno de 19, digo 19. Sí, 19,29 es igual a B, pongámosle B, entre 100. Sí, ¿verdad? Opuesto. No, no, mentira. Coseno es igual a adyacente entre. Ay, pucha, ya me confundí. No, mentira, yo creo que no es K. Pero Porque entonces, ¿cuál? es que Ajá, tenemos ángulo, ¿cuál? tenemos hipotenusa y tenemos Sí, que hay que calcular la hipotenusa o la altura. la altura, lo que sería el opuesto en este caso. Ajá, entonces, ¿cuál usaríamos de esta? O sea, el K sí la puedo usar, pero ¿qué está calculando? ¿Está calculando la altura o la hipotenusa? Ah, estoy calculando la hipotenusa. Ajá, Entonces sí entonces, ¿cuál usaríamos usaría? O, ¿no? Sí usaríamos O. No, porque no tiene un. No tengo, no No, tengo, no tengo, pues esto es TOA. Sí. ujú. Entonces, toda. Si me confunden Igual, esos vea, dos, ¿cómo aprendemos de igual, alguna manera? igual en el momento que usted está haciendo esto y tal vez ve que no le van funcionando, tú usa las tres, a ver cuál le funciona mejor. Entonces, Ni una ni tenemos. otra. Una de esas tres tiene que ser. Tangente 19,29 es igual a opuesto, o sea, B, entre adyacente, o sea, 100. Entonces, el B va a ser 100 por tangente de 19, cha, de 10. ¿Qué pasó? Me está rayando. Ah, ya vi. Ok. De 19,29 y ya. Esto va a ser 34, bueno, esto es 35. Ok. Ya tenemos B. No sé por qué le puse grados. Ya tenemos B. Am, Ahora, ¿cómo usted calcularía, aunque suave? Yo creo que ya con solo ver el ejercicio ya me sé la respuesta. ¿Cómo así? Sí, se puede sacar a puro ángulo ese. Se está diciendo que con los dos ángulos los podemos sacar una vez. Sí. ¿Cómo? No lo veo. Que si este ángulo mide igual que el de arriba, Ah, sí. eso 7, ahí significa, sacaríamos el B. eso significa que
es la mitad de esto, es B. Y Sí, B por 2 es la altura de A. Entonces, veamos cuánto mide ese ángulo. Esto es un ángulo de 90. O sea que, a ver, que 90, no está torcido. ¿ah? No está como torcido. O sea, no lo veo recto. No, no, o sea, esto es ángulo de 90. Esto. O sea, es un ángulo recto aquí. Ah, ok, ok, sí, ahí sí. Em, entonces, si eso es 90, digamos que este ángulo aquí es beta. Entonces, 90 es igual a beta más, no, pongámosle X. Es que ya no quiero que se repitan las variables. X. A X más 19,29, ¿verdad? Entonces, Sí. despejamos X. Esto queda 90 menos 19,29. 70,71. Ok, entonces ya vimos que no se puede sacar tan fácilmente. Entonces, este ángulo de aquí es 70,71. Ok, pero ya avanzamos. Uy. No me diga que hay que calcularlo dos veces. Yo creo que hay que calcularlo dos veces. Entonces, vamos a tener dos triángulos. Uno acá y otro acá. Este con ángulo de 73,3 y el de otro con ángulo de 70,71. ¿Sí me sigue? Sí, ahí voy. Ok. Entonces, no. A ver. No, pero ya sabemos que este es B. Este pedazo de aquí es B. Solo ocupamos el otro. Pero este ejercicio está vacilón, sí. No, está bien, está bien. Entonces, este es B. El B que ya calculamos anteriormente, ¿no? El de acá, B. Entonces, ese triángulo ya. Y aquí tenemos un cateto de 100 metros, ¿verdad? Por este de aquí abajo. Ajá. Entonces ya tenemos dos datos. Entonces, ¿cuál usamos? K. Si queremos calcular este pedazo de acá, Creo que usaría K en este caso, porque tengo que buscar el adyacente. ok, tenemos Ah, hipotenusa. no, porque no tenemos hipotenusa. No, No, ¿verdad? exacto. Sí, no. Entonces, ¿cuál usaríamos? Entonces, Toa. Ok, entonces tangente de 73,3 es igual a opuesto entre adyacente. Esperamos el X, esto me queda 100 entre tangente de 73,3. Esto me queda que 30, que mide 30. Entonces, el B mide 35 y el A mide 30. Sí quedó la respuesta bien, o sea, entendía con esto, es que creo que
como que me enredé mucho, pero al final sí, sí le llegamos. Sí, la entendí. Sí. No me falta sacar ahora. ¿Ya? Aquí está. Ah, sacó B y ya a la vez. No, B lo sacamos aquí primero con este triángulo. Porque ya tenemos el cateto de Ah, abajo y el sí, ángulo. ya lo vi. Mm. Sí, ya lo vi. Y luego nosotros dijimos, ok, este pedazo acá, este cateto del triángulo de arriba, es el mismo cateto de abajo. O sea, Es miden lo B, mismo. Ajá. sí. Y ya tenemos el ángulo. Entonces, sacamos, no, sacamos X. Sacamos X, sacamos este pedazo. Entonces, A en realidad A la suma del es ángulo de X abajo más B. Ajá. más B. Ujú. Entonces sería 30 más 35, que es 65. Entonces A mide 65. Sí. Sí. Y B ya le habíamos sacado, entonces. Entonces, ese sería. Bueno, esto es lo que tiene para hoy. La verdad, siento que esto de trigonometría es bastante fácil. Sí. Puede ser. Yo lo Y hago más o menos así. Nada más no sé, más o menos. no enredarse. Y no, dice, ahí tiene sus ejercicios. Si quiere, me los pasa y los puedo considerar para la próxima tutoría y usted los puede ir resolviendo y cualquier duda me dice. De hecho, sí, ahí tengo unos, voy a buscarlos en el folleto, que la profe Mm, nos dejó, pero creo que eso ya de aquí a la próxima tutoría ya las hice, porque yo tengo clases de mate los martes y los jueves. ok. Pero sí le sirvió esta tutoría para entender. Ah, sí. Sí, perfecto. Ok. Bueno, hay que el video también, ¿verdad? Para que lo use para repasar. Entonces, digan, Bien. ya, ya estamos por hoy. No me Está enredo bien, profe. mucho porque de aquí me están apurando porque ocupan que haga algo. Entonces sí, Suerte, profe. ok, sí. Muchas gracias. Gracias por Chao, venir. profe. Chao. Igualmente, gracias a usted por su tiempo.